El objetivo del sistema 10. El objetivo de este sistema es poder generar la chispa en cada una de las cámaras de combustión. Ahora tenemos el funcionamiento de este sistema. Es la batería mediante la chapa de encendido envía un voltaje para energizar la EQ, la cual mediante el voltaje que envían los sensores CKP y CMP deja pasar el voltaje de la batería de manera intermitente a la bobina primaria. Esta, con la ayuda de la bobina secundaria, aumenta o amplifica el voltaje a 15.000, puede ser, o a 45.000, o sea, 45 kilovolt. Eso equivale a 45 volt, 45.000 volt, disculpen. También puede variar a 35.000 volt. Eso va dependiendo de lo que especifique el fabricante. Eh, esa alta tensión que genera la bobina pasa por los cables de bujía o cables de alta tensión hasta la bujía de cada una de las cámaras de combustión del motor. Los principios físicos que podemos encontrar acá es el que tiene la bobina, que al momento que se cierra el circuito de la bobina a masa, esta genera un campo magnético alrededor. Al momento que se interrumpe el circuito y el campo magnético decae, esta caída del campo magnético pasa por la bobina secundaria y genera una alta tensión que se deriva mediante los cables de bujía o cables de alta tensión a las bujías del motor. Pues tenemos las partes de este sistema. Primero tenemos la bobina de encendido DIS, o también conocida como bobina de chispa perdida. Es la encargada de amplificar el voltaje que envía la unidad de control o EQ para poder generar la chispa en las bujías. Después tenemos las bujías. Esta es la encargada de producir la chispa en la cámara de combustión. La tercera es la EQ o la unidad de control. Esta es la que envía el voltaje a la bobina gracias a la señal que recibe de los sensores CKP y CMP. Después tenemos la chapa de encendido. Eh, Esta es la encargada de dejar pasar la corriente o el voltaje de la batería a la unidad de control y poder energizar sus actuadores. Después tenemos la batería, es la encargada de energizar todos los componentes y accesorios del vehículo. Pues, en número 6 tenemos el sensor CKP o sensor de posición del cigüeñal, que es el encargado de enviar la posición de los pistones del motor, como el punto muerto superior o el punto muerto inferior, a la unidad de control mediante una señal de voltaje que este mismo genera mediante el efecto Hall. Después tenemos el sensor CMP o sensor de posición del árbol de levas. Este cumple casi la misma función del sensor CKP, que mediante una señal de voltaje por el efecto Hall indica la posición un poco más exacta del pistón y el árbol de levas del motor. Por último tenemos el cable de alta tensión o cable de bujía, también conocido, es el encargado de suministrar el alto voltaje que genera la bobina a las bujías del vehículo. Después tenemos las verificaciones para este sistema. Lo primero que tenemos que hacer es revisar el diagrama eléctrico para identificar el cableado del sistema. Después verificamos las chispas de las bujías con ayuda de un probador de chispa.
Este probador se conecta eh, al cable de alta tensión y a la bujía del motor. Luego se le da arranque al vehículo. Si el probador enciende, hay problemas en la bujía, pero si el probador no enciende, puede haber un problema en la bobina. Para revisar la bobina, primero hay que identificar el colector de la bobina. Si este es de 3 cables, debería tener un cable de tierra, un cable de alimentación y el tercer cable de la señal del mando de encendido. Pero si solo lleva 2 cables, tendrá un cable de alimentación y un cable de señal. Para hacer la verificación, con un multímetro conectamos los cables de tierra y alimentación. Al ser de 3 cables el colector, y se verifica el voltaje. Este voltaje debe ser entre 5 a 12 volts. Eso depende del fabricante. Si el colector es de 2 cables, se conecta el cable de positivo del multitester al de alimentación y en el chasis del vehículo el negativo del multitester o la batería, o sea, en el negativo de la batería. También podemos ver la resistencia de la bobina primaria y secundaria, como lo vemos ahí en la imagen. Eh, Conectamos el multitester en la posición de la bobina, o sea, en el positivo de la bobina primaria y en el negativo de la misma. Ahí podemos medir una resistencia. Esta resistencia puede variar dependiendo de la bobina que sea y del fabricante que haya hecho la bobina. Para la bobina secundaria colectamos el negativo y el positivo del multitester a la salida de alta tensión de la bobina. Como le dije anteriormente, igual puede variar la resistencia entre uno y otro. Se me ha olvidado, para poder verificar el cable de alta tensión con el multitester se coloca en posición de continuidad y con los terminales del multitester se conecta uno en cada lado. Si el multitester suena un pitido, tiene un pitido para indicar que hay continuidad. Si suena, el cable está en buenas condiciones. También hay que verificar que no estén rotos, que el plástico no esté gastado también. Y si no llega a sonar, el cable está en mal estado y hay que hacer el cambio. Ahora tenemos el sistema de inyección de combustible. Bueno, el objetivo de este sistema es poder alimentar con combustible la cámara de combustión con la ayuda de la bomba de combustible. Bueno, ¿cómo funciona este sistema? La batería, con ayuda de la chapa de contacto en posición ON, alimenta con un voltaje a la ECU. Esta se encarga de alimentar la bomba de combustible y al inyector con el voltaje necesario. Después de alimentar la bomba de combustible con el voltaje necesario, esta envía una presión de combustible mediante los ductos de alimentación hasta el inyector, para que el inyector pueda alimentar la cámara de combustión. Depende de cómo sea el sistema de inyección, si es directo o indirecto. Si es directo, la inyección va directo dentro de la cámara de combustión y ahí se mezcla con el aire. También puede ser indirecto, que puede inyectar en la admisión, y al momento que el aire pasa, el combustible llega, se mezcla con el aire en la admisión y entra a la cámara de combustión.
Después tenemos los principios físicos de este sistema. En este sistema podemos encontrar dos principios físicos. El primero es la bomba de combustible. Esta, al ser energizada, hace girar un rotor que lleva al interior para poder absorber el combustible del estanque adentro del estanque hacia adentro de la bomba y poder ejercer una presión para poder enviarla por el sistema de alimentación al inyector. El segundo es el inyector, que al ser energizado, la bobina interna del inyector genera un campo magnético para poder mover o poder tirar, en realidad es tirar la aguja magnética y así poder nebulizar el combustible hacia la cámara de combustión. Después tenemos las partes de este sistema. Primero tenemos la batería, que es la encargada eh, de energizar todos los accesorios y sensores del vehículo. Después tenemos la chapa de contacto. Esta deja pasar la corriente que la batería, eh, o sea, la corriente de la batería a todos los accesorios y sensores del vehículo. Después tenemos la EQ, se encarga de controlar y darle el voltaje a todos los actuadores y sensores del vehículo. Después tenemos también la EQ eh, puede, gracias a los sensores, puede detectar averías en el sistema y te prende una luz en el tablero. Después tenemos la bomba de combustible, que se encarga de generar la presión al sistema de alimentación para que llegue a los inyectores. Después tenemos el depósito de combustible. Este se encarga de almacenar el combustible en el vehículo, o sea, el combustible del vehículo. También tenemos el filtro de combustible. Este, como su nombre lo dice, filtra todo tipo de residuos o partículas que puede tener el combustible. Después tenemos la válvula de presión. Se encarga de regular la presión del riel de inyección y poder generar un retorno cuando el combustible es excesivo. Cuando hay demasiado combustible en el riel de inyección, este se encarga de generar el retorno hacia hacia el depósito de combustible. Después tenemos el riel de inyección. Este se encarga de suministrar el combustible a cada uno de los inyectores. Y por último tenemos el inyector. Este se encarga de nebulizar el combustible a la cámara de combustión. Después tenemos las verificaciones del sistema de combustible. Para, para verificar el inyector hay que identificar los cables de alimentación y de señal de este sistema. Después de haber verificado los cables de alimentación y señal, hay que verificar el voltaje de alimentación conectando un multímetro al cable de alimentación, o sea, el positivo del multímetro al cable de alimentación y el negativo del multímetro al negativo de la batería o al chasis. En caso de, ahí hay que verificar que hayan los 12 volts de la batería y en caso de que no haya voltaje, hay que revisar el fusible del sistema y el relevador. Después, para revisar la señal, con un LED y una resistencia de 1 kilo ohm, se conecta al positivo de la batería o a un voltaje de 12 volts y el negativo del LED al cable de señal. El LED debe encender de manera intermitente, o sea, prendemos el vehículo primero,
se enciende el vehículo y el LED debería prender de manera intermitente. Y en caso de que el LED prenda y el inyector no esté inyectando o nebulizando combustible, hay que hacer el cambio del inyector. En caso de que no prenda el LED, hay que verificar el cableado, el sensor CKP o el CMP, eh, y la ECU del, o la unidad de control del vehículo. Después tenemos la prueba de presión. Aquí se conecta el manómetro a una válvula de presión, a la válvula de presión. Ponemos la chapa en contacto de posición ON y verificamos que no haya fuga en el sistema. Luego encendemos el vehículo y anotamos la lectura que da el manómetro. Luego desconectamos la manguera de vacío de la válvula de presión y la lectura debería aumentar alrededor de 10 psi. Luego apagamos el vehículo y verificamos que la presión se mantenga en el manómetro. Disculpe, ahí está la imagen del manómetro y la válvula. si la si la presión no se mantiene, hay fuga en el sistema. En el caso de que no, al encender el vehículo no haya presión al dar arranque, ya estaría fallando la bomba de combustible. Bueno, para eso, para verificar la bomba de combustible, primero verificamos el cableado y, o sea, identificamos el cable de la bomba de combustible y del flotador del combustible. Medimos el voltaje con un multímetro en el positivo en la alimentación y el negativo en tierra. ¿Ya? Eso lo hacemos en el flotador y en el cableado de la, eh, de la bomba. En caso de que llegue voltaje y la bomba no esté funcionando, hay que cambiar la bomba. En caso de que llegue en caso de que no llegue voltaje a ninguno de los dos, ni a la bomba y ni al flotador, hay que revisar el cableado, el relé y el fusible de este sistema.